Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Estas son las generaciones de Noach. Noach, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noach. Eta Elohim idhalech Noach. En el original hebreo vamos a encontrar algo muy diferente. Y precisamente esa es la riqueza del idioma original en el cual fue escrita la Torá. Vemos cuán difiere con las traducciones que se hacen. Voy a leer nuevamente la traducción en español. Dice, estas son las generaciones de Noach. Noach, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noach. Pero vamos a ver en hebreo qué dice. Dice, Ele toldot, estas son las generaciones, Ele toldot Noach, estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik. Noach era un hombre justo. Tamim haya bedorotav. Les invito, ustedes pueden buscar en un diccionario o en Google Translator la palabra tamim. Y la palabra tamim no significa perfecto, significa inocente. Qué diferente es decir, estas son las generaciones de Noach. Noach, hombre justo e inocente en sus generaciones. Es decir, justo y perfecto. Hay una diferencia entre perfección e inocencia. Esa es la riqueza que nos da el escudriñar en el original de hebreo. El toldot Noach, Noach ish tzadik tamim, haya bedorotav. Estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik era un hombre justo, tamim haya bedorotav. Inocente fue en sus generaciones. Y ya la historia la conocemos. Elohim fija sus ojos en Noach porque es el único que encuentra en esta generación que se había vuelto una generación que solamente hacía lo malo, lo encuentra inocente. Voy a leer un poco. Lo que decía anterior en el capítulo 6 de Bereshit, hay una parte difícil, 6:6, donde dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tremendo esta parte. Y cuando ve lo de las generaciones de Noach, lo ve a él, justo e inocente, y más adelante leemos en el 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Elohim. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso él pone su mirada sobre este personaje, Noach, alguien que no solamente era justo, sino inocente. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo hoy en día, a las puertas de la gran tribulación, a las puertas de que vengan los juicios del Eterno sobre la tierra, porque yo pienso que ese sentimiento de arrepentimiento del Eterno de haber creado el hombre y ese dolor que dice aquí que él siente en su corazón, eso mismo que sintió en ese entonces lo está sintiendo en estos tiempos finales, donde va a ser pasada por el fuego la tierra, donde va a haber destrucción de muchísimos hombres, y donde él va a tomar un remanente de cada ciudad. Pero este remanente
va a tener las características muy similares a las de este personaje al cual él le perdonó la vida. Vemos que el Eterno llega al punto en que, como en los tiempos de Noah, se colma su paciencia y dice, estoy viendo que todos hacen lo malo, todos, solamente hay un hombre justo e inocente. Y solamente a ese hombre justo e inocente le voy a dar la oportunidad de que se salve. Le voy a dar la oportunidad, voy a hablar a su mente, a su corazón. Y le voy a decir que se aparte de los demás, que haga un refugio, una teba, un arca, que allí guarde alimento, guarde agua y meta animales que son inocentes también y su familia, y allí lo voy a guardar de la destrucción, de los juicios que voy a traer sobre la tierra. Noah era justo. Como ustedes estuvieron viendo hace unos meses, estuve viviendo en Jerusalén y estuve viviendo en uno de los barrios más ultraortodoxos de Jerusalén, Measharim, donde viven los sadiquín de los sadiquín, lo más estricto, los más sadiquín, justos, aquellos de los cuales Yeshua nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los ultraortodoxos allí, que se esfuerzan por cumplir la ley de mi Padre, no podréis entrar en el reino de mi Padre. Y pude conocerlos muy de fondo, compartir con muchos de ellos, vivir allí. Pero por más que conocí grandes sadiquín, obedecer la Torah, cumplir los mandamientos, guardar Shabbat, guardar la Salahot, seguir todos los cercos, el decoro, el sneut, las buenas normas, cuidar la boca de lo que dices, la forma como vistes, la forma como comes, comer kasher, guardar todas las leyes, que aún en lo físico lo pueden hacer, los justos, los sadiquín lo hacen. Por eso Yeshua nos dice, tenéis que ser mayores que ellos. Ser un sadik se puede llegar a ser. En tus fuerzas lo puedes llegar a ser. Estudiando, aprendiendo y practicando. Con mucha disciplina, con muchas ganas, con ese amor al Eterno, diciendo, quiero hacerlo. En tus fuerzas lo puedes hacer. Por eso Yeshua nos dice, como creyentes en Yeshua, tienen que hacer algo más que eso. Y yo se los digo, con la experiencia de vivir en el lugar más ultra ortodoxo de Jerusalén. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer aún. Llegué a conocer a un joven que tenía un canal, converso, estudiante de yeshiva, muy docto, aprendiendo mucho, y lo hacía también. Se puede hacer, lo puedes llegar a hacer. Puedes llegar a ser un sadik. Puedes llegar a cumplir la ley del Eterno, su Torah, en tus fuerzas. Pero hasta un nivel. Hasta un nivel, hasta llegar a ser un sadik. Pero para llegar a ser tamim, inocente, eso no lo puedes hacer en tus fuerzas. Y entonces, ¿por qué Noah sí lo pudo hacer? Porque en su generación, esta generación era diferente, esta generación todavía no había recibido la Torah. No había recibido las leyes completas del Eterno. Y no había venido el Cordero de Elohim, Yeshua. Después de haber llegado el Cordero, las palabras de él toman autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Podemos ser sadiquín. Yo puedo ser judío, hijo de madre judía, padre judío, vivir en Jerusalén, Israel, vivir en la
en el barrio, la Shejunah más religiosa, más ultraortodoxa. Como muchos de ustedes de pronto llegaron a ver videos donde el Eterno me permitió salir con tus cachumbos, tu barba larga, tu gabardina, tu sombrero, muy sadik. Podréis llegar a hacer eso. Pero después de la venida del Cordero de Elohim, no es suficiente. En tu fuerza lo puedes hacer. Pero para ser inocente también no lo puedes hacer en tus fuerzas. Tiene que haber alguien que pague por tus pecados. Tiene que haber alguien que limpie tus pecados, que limpie tu expediente. Porque después de que tú pecas, y todos pecamos todos los días, ya nadie puede ser inocente. El más sadik de los sadikim peca todos los días. Viví entre sadikim, pecadores como yo, como ellos, como cada uno de los seres humanos. Nadie puede ser inocente en sus fuerzas. Necesitamos, para llegar a ser inocentes, el sacrificio de ese ser sobrenatural, maravilloso, único, creado por Elohim para esa función, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el único que nos puede presentar inocentes delante del Padre. Su sangre es la única que puede borrar nuestras transgresiones y limpiar nuestras manchas, para que al ser leído el libro de las obras delante del Eterno, cada infracción sea borrada y los juicios digan: eres inocente, porque el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo ha limpiado y ha borrado vuestras transgresiones y ha pagado con su sacrificio en el madero por tus pecados. Inocente. Estamos viviendo tiempos finales y vienen los juicios sobre la tierra, sobre cada lugar. Empezará por Jerusalén, Israel, Medio Oriente y las naciones. Estamos a punto de ver algo muy similar. El diluvio, segunda parte, donde el Eterno hizo un pacto con Noah de nunca más volver a destruir con agua, pero será pasada por el fuego, conforme a lo hablado por sus siervos los profetas. Y Él está buscando hombres con esas características, como las de Noah, para guardarlos. Hombres que en sus fuerzas, en su naturaleza humana, se esfuercen por estudiar, por cumplir, por hacer todo lo posible y lo imposible por guardar su santa y divina ley, conforme nos la entregó en el monte Sinaí y conforme la avala y la invita a cumplir y la enseña a cumplir su Hijo el Mesías Yeshua. Para que seamos sadikim. Pero también va a exigir otra condición: que seamos tamim. Y la forma como Noah fue tamim en su tiempo, ya no es la forma como nosotros podemos llegar a ser tamim delante de los ojos del Eterno en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Puede ser el más sadik de los sadikim, puede ser el sabio más sabio, el rebe más rebe, el rabino más rabino. Puede cumplir toda la Torá en sus fuerzas, pero sus pecados siempre harán que no sea inocente. Por eso no basta con ser como los ultraortodoxos de nuestros días. Por eso Yeshua nos dice: no es suficiente con la justicia de hombres de cumplir los mandamientos de mi Padre. Vuestra justicia tiene que ser mayor. Tenéis que llegar a ser inocentes. Y la única forma para que un ser humano pueda llegar a ser inocente delante de los ojos del Eterno
es a través de la misericordia del propio Eterno. Es a través de que el propio Creador acepte la sangre de Yeshua presentada por ese hombre y diga: hijo, la falta, el pecado que cometiste ha sido borrada por la sangre de mi hijo, del Mesías. Te veo como si nunca hubieras cometido ese pecado. Ante mis ojos eres inocente. Él está levantando esos Noaj alrededor del mundo. Está llamando a cada uno de nosotros a ser un Noaj. No solamente a tener conocimiento y obediencia a su ley, sino estar pegados y estar bajo el sacrificio de la sangre de su Hijo Yeshua. Y en arrepentimiento genuino y continuo diariamente, pidiendo perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y apenas caigamos en pecado, saliendo de ellos, corriendo a su presencia a presentar sacrificio de su Hijo el Mesías Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo, para mantener nuestras vestiduras limpias delante de Él, para que en el momento en que empiecen sus juicios sobre la tierra, podamos ser aceptos como inocentes delante de sus ojos y seamos guardados. Por eso la importancia de estar continuamente en esa conciencia espiritual de que necesitamos de Yeshua. Necesitamos de su sangre. Yeshua, necesito de ti. Yeshua, necesitamos de ti, oh Mesías, hijo de David, hijo de Elohim. Te necesitamos, porque así vivamos en Jerusalén y vivamos en la Shejuná, en el barrio más ultraortodoxo, y seamos super sadiquín, super hasidim. Nada me puede hacer inocente delante de los ojos de tu Padre, sino tu sacrificio y tu sangre que me redime de mis pecados, que hace que el Padre me perdone y borre mis transgresiones y me vea como inocente delante de sus ojos. Y la única forma para que los juicios de Elohim que van a ser derramados sobre toda la tierra no sean cobrados, no lleguen hasta nosotros, porque todo aquel que no sea hallado inocente delante de los ojos del Eterno, vendrán juicios sobre él. Habrá un meteorito con tu nombre y tu ubicación geoposicional. Habrá una plaga con tu ubicación. Habrá una hambruna, habrá una peste. Habrá un ángel de la muerte con tu nombre, tu dirección exacta y ubicación, que irá a hacer justicia, por cuanto los juicios del Eterno vendrán y harán justicia sobre todo pecador que no se haya arrepentido y haya aceptado la sangre preciosa del Mesías Yeshua, para que sea hallado inocente. Por eso Él nos pide que nos hagamos inocentes, también, como Noé, urgentemente, buscando la sangre de su Hijo, presentándola delante de Él, arrepintiéndonos y apartándonos de pecado, confesando nuestras transgresiones diariamente, buscando su rostro y presentando su sacrificio en las mañanas y en las noches, y no esperando. Si cometiste un pecado en este momento, inmediatamente corre y hazte bajo la sangre del Mesías, límpiate, lávate, confiésalo. Él es justo y fiel para perdonarte. Y si tus pecados fueren como la grana, como blanca lana, los hará. Si fueren rojos como el carmesí, los hará como la nieve. Los tomará y los arrojará a lo profundo de la mar, y no tendrá más memoria de ellos. Pero tenemos que aceptar ese sacrificio para poder ser vistos y hechos tamim, inocentes delante del Padre. No basta con el conocimiento que tengamos, no basta con la obediencia, no basta con decir conozco la Torá y la obedezco, no basta con decir soy un sadik, soy un hasid, vivo en Jerusalén, estoy entre los más justos de los justos, porque hasta el justo más justo de los justos peca 7 veces al día. Necesitamos ser hallados inocentes delante de los ojos del Padre, para que sus juicios, que prontamente serán sueltos sobre la tierra,
no lleguen hasta el lugar donde nos encontremos. Por eso la sangre de Yeshua tiene que ser puesta en el dintel de nuestros corazones, bajo nuestra confesión de pecados y arrepentimiento, para que, como pasó en el relato del Éxodo, cuando venga la muerte, vea la sangre del Cordero en el dintel de nuestros corazones y se sepa que el que habita allí, que el que tiene la sangre del Mesías en su corazón, está bajo arrepentimiento continuo y ha confesado sus pecados y los ha lavado. Por consiguiente, es inocente y estos juicios no vendrán sobre él. Es la única forma de escapar de los juicios del Apocalipsis, de los juicios de los últimos tiempos, de los juicios de esta gran tribulación que está a las puertas y está por venir sobre cada lugar, sobre cada ciudad. Por eso es que la invitación, la orden de él también es de salir de las ciudades, de apartarnos del pecado, como lo hizo y como lo dice él. Será mi venida como los tiempos de Lot. Envió mensajeros a decirle a Lot: sal de Sodom, sal de Sodoma, porque vienen juicios. Y si no sales, vendrán los juicios y caerán también sobre ti. Por eso es que Él nos está llamando a salir de las grandes ciudades, para poder salir del pecado. Porque cada lugar donde haya pecado, por pequeño que sea, un caserío de 3 casas, si en alguna de esas casas hay pecado, allí vendrán los juicios. Si la casa donde tú te encuentras hay pecado, allí vendrán los juicios. Si donde tú te vayas a esconder, el refugio que hayas hecho, tú vas y no estás bajo la sangre del Mesías Yeshua, allí llegarán los juicios. Por eso, independientemente del refugio físico que nosotros debemos preparar, debemos llevar alimento, agua y medicamentos básicos para salir del sistema, para allí poder ser guardados por el Eterno. Independientemente de ese refugio físico, es necesario un refugio espiritual, y ese refugio espiritual se llama Yeshua. Y ese refugio espiritual debemos habitarlo en inocencia. Puedes creer en Yeshua, puedes creer en el Mesías, en el Cordero de Elohim, pero no ser inocente. Hay muchas personas que creen en Él, pero están en pecado. Muchas personas que creen en Él, pero no le obedecen. Muchas personas que creen en Él, pero están en rebeldía y en desobediencia. Y todos aquellos que creen en Él y tal vez le aman de corazón, pero están en caminos apartados a sus enseñanzas, a sus órdenes. Creen en Él, pero no le obedecen a Él. La sangre de Él no los cubre de pecado. La sangre de Él no los presenta como tamim, como inocentes delante de los ojos del Padre. La sangre del Cordero, la sangre del Mesías, Yeshua, te cubre y te presenta como tamim, como inocente delante de los ojos del Padre, cuando tú estás en obediencia a sus palabras, cuando tú estás en obediencia a la Torá de su Padre y cuando tú estás presentándote en arrepentimiento verdadero y genuino delante del Padre y te haces bajo su sacrificio. Tú no puedes decir: Padre, creo en tu Hijo Yeshua, protégeme de los juicios por venir, mírame como inocente, pero luego salir a infringir su ley y a desobedecer a las palabras de su Hijo, cuando Él mismo dijo: he aquí que yo no he venido para abrogar la ley, la Torá de mi Padre, sino para cumplirla y para hacer que vosotros la podáis cumplir. Porque no estamos solos para cumplirla. Porque humanamente nos es imposible cumplirla en totalidad,
pero espiritualmente Él nos dejó la provisión a través de su Ruach HaKodesh. Y por eso Yeshua hizo énfasis y enfatizó: pedid el Ruach HaKodesh a mi Padre. ¿No se lo dará al que lo pidiere? Así que, amados, no tenemos pretexto, porque tenemos la sangre preciosa de su Hijo y tenemos su propio y mismísimo Ruach HaKodesh como provisión. La sangre para ser perdonados y su Ruach para andar en obediencia, apartados del pecado, para ser tenidos por tamí, por inocentes. Que esta reflexión llegue a lo profundo de nuestros corazones y nos reargulla para tomar la decisión de aceptar la sangre preciosa del Mesías. Y no solamente aceptarla y creerla, sino aplicarla a diario, cada minuto, cada segundo, cada que infringamos y pequemos. Y de esa forma seamos encontrados tamim, inocentes, y podamos ser guardados de los juicios del Eterno que están por venir. Y el siguiente paso, como Noaj, escuchar la voz del Eterno. Hacer refugio, construir un arca. Eso significa un arca, un teba, un lugar donde nos apartamos para Él, lejos del pecado. Guardar alimento, agua y medicamentos básicos, para que en ese lugar, cuando todo comience, mientras que los juicios del Eterno caen sobre todos los lugares, empezando por Israel, su pueblo, Jerusalén, su santa ciudad, como cuando la muerte visitó a los primogénitos, no entre a nuestro refugio, no entre a nuestra casa, no entre a nuestro corazón, no toque nuestras vidas, porque encuentre un hombre justo, tzadik, y un hombre inocente que está en arrepentimiento, en clamor, pidiendo perdón por sus pecados, bajo la sangre del sacrificio precioso de su Hijo el Mesías Yeshua, bajo el único que podemos llegar a ser tomados por inocentes delante del Eterno. Que la sangre de Yeshua sea tomada por cada uno de nosotros para que seamos hallados inocentes delante del Eterno cuando vengan sus juicios sobre la tierra. Es mi deseo en el nombre de Yeshua para cada uno de ustedes, para mí y para cada alma, no solamente de Israel, sino del mundo entero y de las naciones, desde Israel, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.